El sector de las energías renovables se mantiene en corrección desde hace mucho tiempo. Son más de 3 años de proceso bajista que se iniciaba tras un violentísimo rally tras el suelo marcado durante la crisis sanitaria. De que las políticas públicas impulsarían hasta el infinito y más y estas compañías llevó a los precios a alcanzar niveles no vistos desde hacía muchísimo tiempo. Ya una década antes o más vivieron un proceso de subida meteórica que luego fue brutalmente corregida hasta que hacia 2017-2018 se producía ya el principio de lo que finalmente acabaría siendo un rally de recuperación que fue muy acelerado en su parte final. Estos 3 años han sido de corrección, de una corrección aparentemente canalizada, aunque haya habido un proceso de dilatación. Debo decir que me habría gustado mucho más que esta dilatación alcanzase los altos previos. Esta, como siempre, es una versión total retorno del índice, siempre que puedo, siempre que al menos lo hay. Procuro analizar de esta manera, como sabéis. Y después de ese movimiento de ida y vuelta, los precios están viendo un proceso de lateral. A veces cuesta ver figuras de vuelta clara, lo que tienes primero es una vuelta nube, aunque aquí en un gráfico pues de más corto plazo podríamos ver una especie de doble suelo, luego una especie de cavación hombros un tanto irregular. Ese cavación hombros habría conseguido mantener su zona de mínimo, es decir, la base de ese hombro, ¿no? De ese segundo hombro que estaría ofreciendo soporte, y sobre ese soporte los precios han intentado reiteradamente continuar cayendo para moverse hacia este suelo. A mí realmente también me gustaría ver a los precios aquí abajo a la hora de tomar una posición. Pero si el sector gusta, lo cierto es que la posibilidad de que eso se produzca es eso, una posibilidad, y podríamos quedarnos con las ganas. ¿Qué está pasando? Pues que los precios atacan su directriz bajista principal, están intentando superarla y lo hacen planteando un doble suelo. Es muy común ver una vuelta nube, una corrección y después esa figura de vuelta. Pasa muchas veces cuando tienes vueltas en nubes. Puede ser una recuperación muchísimo más grande y que la vuelta a nube se produzca más arriba. En este caso se produciría cerca de los mínimos previos. Ya hemos visto un pequeño doble suelo aquí que podría haber servido para las primeras tomas de oposiciones, y si confirmásemos uno más amplio podría valernos para la toma de posiciones para trading en tendencia, tomando como referencia este nivel de soporte como stop, al menos parcial, porque luego queda toda esta zona que también es muy importante a la hora de decidir si finalmente se liquidan posiciones, y no quiere uno verse expuesto pues al clásico cierre por expulsión, ¿no? Es decir, te salta un stop de corto plazo y al final los niveles de fondo se acaban tocando y desde ahí el mercado se reestructura. Es por tanto un tanto agresivo empezar a operar a partir de aquí, pero aquellos que quieren trabajar este sector pues tienen que tenerlo en cuenta. Los precios no siempre se vuelven de la manera que les gusta y esta es un poco irregular, pero no deja de ser una forma clásica de volverse al alza, porque esto es un doble suelo y esta es una directriz bajista principal rota al alza si finalmente tenemos ruptura de resistencia ya de un modo consolidado.